Bien. De acuerdo a lo establecido en nuestro cronograma, previsto para esta cruzada del ciclo lectivo, a ver que aparezca. ¿Por qué no aparece? Bueno, ahí sí. De acuerdo a lo previsto en nuestro cronograma, hoy la clase del 14 de septiembre vamos a continuar tratando los temas del módulo 2. Ustedes, mientras tanto, siguen trabajando sobre el trabajo práctico número 2. La clase que viene va a ser sin actividades, considerando el Día del Estudiante. Luego nos queda una clase más del módulo 2, clase de consulta y examen parcial del 12 de octubre, donde los temas que hacen a este parcial tienen que ver con el módulo 1, unidades 0, 1, 2, y el módulo 2 hasta la unidad 4, o sea, la 3 y la 4. Hoy, en cuanto al temario específico que trataremos en nuestro disparador, tiene que ver con el módulo 2, como dijimos, y en particular, unidad 5. Vamos a tratar la evaluación interna. Eh, Veremos básicamente los temas que en nuestro modelo de administración estratégica a continuación vamos a mostrar, que tienen que ver con la cultura organizacional, fortalezas y debilidades, matriz de evaluación de factores internos y cadena de valor. ¿Mm? Esas son básicamente los contenidos que tienen que ver con el disparador de la clase del día de hoy. Vamos entonces a comenzar. Como ya vengo mencionando en las clases anteriores, y lo repito una y otra vez a los efectos de ir grabando este modelo de administración estratégica, que es el mapa conceptual que se basa nuestra asignatura. Hoy, entonces, seguimos adelante con el análisis de este proceso, ¿eh? Posicionándonos en la etapa de evaluación de factores internos. Como les comentaba, entonces, vamos a analizar básicamente la esencia del análisis interno, que tiene que ver con la cultura organizacional, fortalezas y debilidades, y matriz de evaluación de factores internos, y por último, cadena de valor. Vamos con la cultura organizacional. Ustedes ya tienen idea, considerando que están en quinto año de la carrera de Ingeniería Industrial, de qué trata la cultura. Nosotros vamos a ver la definición de cultura, sus desventajas, cómo se aprende esa cultura organizacional, las dimensiones que hace a la misma y cómo se sostiene en una organización. Pero ustedes me pueden dar una idea de cómo se podría definir la cultura de una organización. ¿Alguien me puede dar alguna idea? Sería, digamos, las creencias, los valores que tiene la empresa, ¿no? Por cómo se mueven. Muy bien, Pilar. ¿Mm? Tiene que ver justamente con lo que dijo Pilar, con ese conjunto de valores, creencias, propósitos que comparte una dada organización y que obviamente va a gobernar el comportamiento de todos los miembros. Bien, vamos a destacar la importancia del estudio de la cultura, dado que
conocerla, vamos a poder entender algunos hechos que parecen quizá irracionales o sin fundamento desde nuestro análisis exterior de una determinada organización. Y conociendo la cultura vamos a encontrar respuestas al porqué de muchas cosas que hacen las empresas que funcionan o no. Entonces, estas funciones tienen que ver con, o van a tener un papel de definición de fronteras, van a transmitir un sentido de identidad a los miembros de la organización, va a facilitar la generación de un compromiso más grande que el interés personal de cada individuo, incrementará la estabilidad del sistema social de la empresa y va a servir como un mecanismo de control que guiará y moldeará las actitudes y el comportamiento de los miembros. También podemos citar algunas desventajas de la cultura. ¿Cuáles se les ocurre a ustedes considerando una organización que puede llegar a tener una cultura fuerte o débil? En el caso de una organización con cultura débil, ¿qué desventajas podríamos encontrar? Y básicamente que los empleados no sepan transmitir los valores que representa la empresa. Claro, Por claro, ejemplo, la Lucio. ética que tenga la empresa con referente a ciertos temas importantes. Claro, muy eh, bien, Lucio, relacionando la cultura con los temas que vimos en el módulo 1. ¿eh? Es muy destacado lo que dijo Lucio, considerando que la cultura débil puede atentar justamente con esa transmisión de valores éticos que la empresa pretende inculcar. Y por el contrario, en cuanto a una cultura fuerte, ¿cuál podría ser una desventaja? Que sean muy resistentes al cambio. Claro, ahí está. Muy bien. Tendremos barreras muy pronunciadas respecto a un determinado cambio. Entonces, ahí radica la importancia de saber si una dada organización tiene una cultura fuerte o débil y analizar sus respectivas desventajas en cada caso. Bueno, como decimos, en el caso de una organización con cultura fuerte, tendremos altas barreras contra el cambio, barreras hacia la diversidad o contra las funciones y quizás adquisiciones a las cuales se enfrente la empresa. Entonces, nosotros vamos a determinar que cada criterio que hace a un gerente, ustedes como futuros ingenieros industriales posiblemente ocupen cargos gerenciales y todo lo que hace al entorno de la organización, ya sabemos que tiene que ver con esas restricciones externas que nos fija el ambiente, ¿eh? Es decir, desde el punto de vista del modelo sistémico, el sistema empresa está interactuando a través de ese sistema abierto con el entorno que lo rodea. Entonces va a estar gobernado o condicionado por una serie de restricciones externas. Ahora bien, el criterio del gerente en cuanto a restricciones internas va a estar gobernada por el tema que estamos tratando en este momento, que va a ser la cultura organizacional. Entonces, seguimos adelante analizando la cultura organizacional, tomamos la definición de la bibliografía de Robin y Coulter y establece que es un sistema de propósitos compartidos y creencias comunes que siguen los miembros de una organización y que determina en gran medida cómo actúan unos con respecto a otros. Obviamente, la forma en que hacemos las cosas aquí serán ese conjunto de valores, símbolos, rituales, mitos y prácticas que una determinada organización tiene en particular y tiene implicancias. La cultura es una percepción, es compartida y es descriptiva. ¿Por qué decimos que tiene que ver con cada una de estas características? Porque la cultura es una percepción por lo que los individuos perciben de la cultura organizacional en función de lo que ven o escuchan dentro de ella. ¿eh?
O sea, cada individuo va a percibir la cultura, si bien a grandes rasgos va a ser compartida y va a tener un denominador común, pero como dice la bibliografía, los individuos van a percibirla de una manera específica en función de lo que ven o escuchan. En cuanto a valores compartidos, ya lo dijimos, independientemente del lugar que ocupe cada empleado dentro de la empresa, o de cuáles sean sus antecedentes también, ¿eh? Ellos tienden a describir, llámese los empleados, a la cultura de la organización en términos similares porque la cultura va a ser compartida. ¿Y por qué decimos que es descriptiva? Perdón, vamos para atrás. ¿Por qué decimos que es descriptiva? Porque se refiere a la forma en que los miembros perciben a la organización, no a si ésta les agrada o no. Se trata de una descripción, no de una evaluación. O sea, va a ser una cultura descripta en términos de valores, creencias, historias, un lenguaje característico. En consecuencia, la cultura propiamente dicha se va a ocupar de la forma en que todos los miembros de la organización perciben las características de la cultura sin importar la opinión que cada uno tenga respecto de esta característica de la cultura. Entonces, la cultura, vamos a posicionarnos en esta definición, se refiere a un sistema de significados compartidos entre sus miembros y que distingue a una organización respecto a otra. Este sistema contiene, de acuerdo a lo que vamos a definir, 7 dimensiones o características claves que la definen por excelencia. Estas son estas 7 características primarias que vamos a ver a continuación, que captan la esencia de la cultura, son las que hacen a esta placa que estamos viendo en pantalla. Atención al detalle, orientación a resultados, orientación a la gente, orientación a los equipos, agresividad, estabilidad, innovación y toma de riesgo. Cada una de estas características va a actuar en forma continua a lo largo de en toda la dimensión de la empresa, de modo, como dice la placa, la evaluación de la organización, de modo que la evaluación de la organización a partir de estas 7 características va a permitir definir un cuadro mezclado y concreto de la cultura de la empresa. Entonces, vamos a analizar cada una de estas características, donde la primera, atención al detalle, tiene que ver con el grado en que se espera que los miembros sean precisos, analíticos y presten atención al detalle. Cuando hablamos de orientación a resultados, la empresa tendrá mayor o menor grado en que los gerentes se enfoquen en resultados más que en cómo se logran dichos resultados. Cuando hablamos de orientación a la gente, tiene que ver con el grado en que la empresa toma sus decisiones gerenciales teniendo en cuenta los efectos sobre los factores humanos. Cuando hablamos de orientación a los equipos, en este caso, lo que se mide es el grado en que el trabajo se organiza en equipos en lugar de en forma individual. Cuando hablamos de agresividad, mide el grado en que los empleados son agresivos y competitivos en lugar de cooperativos. Estabilidad tiene que ver con la medida en que las decisiones y acciones de la empresa se encaminan a mantener el estado de las cosas, es decir, el status quo. Cuando hablamos de innovación y toma de riesgos, tiene que ver entonces con el grado en que se alienta a que los empleados innoven y asuman riesgos en el desarrollo de sus actividades. ¿Quién me puede dar algún ejemplo concreto para bajar a tierra estos conceptos de dimensiones de la cultura organizacional? ¿Algún ejemplo? ¿Alguno trabaja en alguna empresa que esté trabajando, o sea, que
que, por ejemplo, esté orientada la cultura hacia el trabajo en equipo? ¿Quién está trabajando en este momento en alguna empresa donde se prioriza el trabajo en equipo? Yo trabajé en una empresa, no ahora, profe, es la misma que te comenté en la otra clase, que sí, que nos Sí. capacitaban para trabajar en equipo, que es más, teníamos reuniones con recursos humanos eh, aleatoriamente en grupos pequeños para ver cómo nos estábamos desenvolviendo. También teníamos una capacitación al principio de nuestra labor, al principio de temporada, que bueno, nos decían cómo esperaban que trabajemos, que el trabajo en equipo era lo más importante, nos hacían hacer juegos entre todos para que vean que de a Ujú. todos es más rápido y nada, cosas así. Vos me hablás, Juan, de la empresa que, en la cual tomaste tu Sí, hola, experiencia laboral en Estados Unidos. exacto, No. sí, Ah, el hotel de allá, exactamente. ah, muy bien. Entonces ahí tenían una cultura fuerte orientada hacia esta dimensión de orientación al trabajo en equipo, por ejemplo. Sí, enorme, enorme. ¿Y alguna otra, sentís que esa empresa de Estados Unidos se encuentra identificada con alguna otra dimensión? Seguramente que sí, pero ¿con cuál en particular? Y quizás hay una alta orientación a resultados y una atención al detalle muy fuerte, las dos. ¿Por qué a los resultados? Porque tenés audiencias de Forbes, que es lo que te marca en qué nivel estás. Entonces siempre tenés que estar al 100 porque no siempre sabes quién te audita. Y atención al Mm, detalle justamente por lo mismo. Está en el detalle pagar tanta plata, eh, un hotel tan caro, y no irte a cualquier otro hotel. claro, claro. ¿Y les daban posibilidad de innovar en sus actividades y asumir riesgos o era más bien tendía a la estabilidad, al status quo de No, mantener todo? poco, poco. Es más, yo era bastante de romper ese status quo, porque nuestro jefe no había trabajado, era un flaco que había empezado hace poco, pero se valoraba más la estabilidad, aunque al final con charlas y todo mi jefe nos dejó hacerlo más de la forma que yo le pedía, pero sí, les gusta la estabilidad, les gusta el soldado en la línea y que todo siga igual. Claro. ¿Y vos qué proponías, por ejemplo? No, yo estaba en la zona donde se entregan los esquís y nada, yo propuse que sea de que ponele, nos dejaban que entren los propios huéspedes a agarrar sus esquís, entonces proponía que pongamos cuerdas, propuse un sistema de cómo poner todas esas cuerdas, de cómo poner los esquís, de a quién atender primero, de cómo dar el servicio, de nada, diferentes cosas que le podías decir a los esquiadores, que era más de experiencia, de sí, mira, la montaña está linda acá, y eran cosas que mejoraban el servicio, y al final se terminó haciendo de esa manera. Bueno, excelente ejemplo el de Juan para poder entender estas dimensiones de la cultura organizacional sobre un caso concreto. Gracias, Juan, por haber aportado tu experiencia laboral en Estados Unidos, porque nos ayuda a entender y bajar a un caso concreto todo este conjunto de dimensiones de la cultura organizacional. Bien, seguimos adelante. Entonces, habíamos mencionado que encontramos organizaciones con culturas fuertes y otras débiles. Esto lo vamos a plasmar en forma cuantitativa con la matriz de evaluación de factores internos, pero eh, aquella empresa que tenga una cultura fuerte, entiéndase, va a ser aquella cuyos valores fundamentales están fuertemente arraigados. Y esto tendrá mayor influencia en los miembros de la organización. ¿Y cuáles son esos factores que podrán incidir en una cultura fuerte en desmedro de una débil para ustedes?
les pregunto, ¿qué factores tendrán en cuenta eh, aquella organización que tiene una cultura fuerte? ¿Factores a qué te refieres, profe? No, o características de una organización con cultura fuerte. ¿Qué te imaginás? ¿Por qué Coca-Cola, se me ocurre por decir una multinacional, tiene una cultura fuerte? Gran misión compartida por los empleados. Eh, Así me lo imagino yo. Más que nada eso es lo más importante. Creo que todos tiran para el Sí, mismo lado. claro. Sí, y O creo que sea, eso también logra que sean más eficientes, ¿no? sí. O sea, eso, lo que Lucio y Pilar han comentado, quizás eh, no son variables o características a las cuales quiero apuntar. No es que esté de todo mal, pero digamos que o sea, una cultura fuerte será función de ciertas variables. No es lo mismo hablar de un taller mecánico con 3, 4 empleados que de Coca-Cola con la cantidad de empleados que tenga. ¿No? No, o sea, ahí ya tenemos una variable que tiene que ver con con el tamaño de la organización. O sea, no es lo mismo, o sea, va a ser más fácil quizá cambiar la cultura de taller que yo di como ejemplo que la cultura de Coca-Cola. O sea, el tamaño de la organización será un factor a tener en cuenta para determinar eh, o cuantificar en cuanto a su cultura si es fuerte o débil. También tendrá que ver la antigüedad de la empresa, otra de las características. Creo que uno de ¿Alguna? los factores que vos te referís es a que se podía bajar, bajar el poder de decisión a los empleados de los rangos más inferiores. O sea, vos, Lucio, te referís a que si se puede delegar la toma de decisiones. Exacto, empleados. Descentralización sería eso, si no me equivoco. Claro, ¿y qué tiene que ver con la fortaleza? A ver, Lucio, explayate un poco más. Eh, Claro, Eso tiene que porque ver con, o sea, por, con si es la cultura fuerte o débil. exactamente, si tenés una cultura fuerte lo podías hacer, en cambio en una cultura débil era más complicado. ¿Qué opina el resto de lo que dijo Lucio? Coincido que sí, porque van a tener todos los mismos valores y comportamientos si es más fuerte la cultura. O Yo sea, yo no sé claro, porque lo veo más, por ejemplo, ¿no? Lo de Lucio replicaría a Toyota, donde cada empleado es importante, pero también hay otras empresas que creo que tienen, tan remarcadas como por ahí Ford en su momento, que tenía una cultura re fuerte, que todos sabían que era Ford y hacia dónde iba, pero quizás el empleado no tenía tanto poder frente a la decisión. claro. Yo adhiero a la opinión de Juan, considerando que, digamos, como que la centralización, o sea, la delegación de la toma de decisiones, no hace a la cultura fuerte o débil. O sea, eso es una cuestión que hace a una determinada posición que tome la alta dirección. Pero sí, Leonardo, ¿querías decir algo? Quería agregar eso en parte. Para mí, ¿se escucha bien? Sí, Para mí decir que, por ejemplo, una empresa tiene una cultura fuerte, iría también en parte con la baja centralización, porque cada uno sabe y es consciente del puesto que ocupa y qué parte o granito de arena aporta. Por ejemplo, en una línea de producción, uno tiene que saber que si es soldador, la importancia de ese puesto y asimila y acepta su puesto y su rol y desde su lugar opta por básicamente ponerse la camiseta de la empresa, ¿no? claro, Necesita tomar decisiones claro. para estar a favor de esta cultura. Claro, Leonardo, lo que vos decís tiene que ver con la claridad de los valores que tenga la empresa. Cada uno sabe del valor que
tiene dentro de la organización desde el puesto de trabajo que ocupa, ¿no? Así que, Leonardo, gracias por tu aporte, y tiene que ver justamente con esa variable que sí es un factor clave, con la claridad de que cada uno tenga de la importancia en el engranaje del Claro. sistema organizacional. También hace otro factor tiene que ver con el índice de rotación de los empleados. Si tengo un alto índice de rotación de los empleados, eso va a atentar contra la fortaleza de la cultura. Entonces, son algunas de las características que vamos a mencionar ahora. Culturas fuertes tienen culturas con valores fundamentales que están bien arraigados, tienen una mayor influencia en los miembros de la organización, y estos factores son tamaño, edad, índice de rotación, fortaleza de la cultura original, es decir, la de los fundadores, y que se haya transmitido tal cual la esencia de esos fundadores de la empresa, y que no se haya desvirtuado a lo largo del tiempo, y la claridad de los valores y creencias culturales que cada uno tenga. Los beneficios de una cultura fuerte tiene que ver con crear un compromiso más fuerte de los empleados y serán más leales, con la ayuda en el reclutamiento y la socialización de los nuevos empleados, es decir, del proceso de familiarización con esos valores y culturales y creencias que tenga la empresa, de aquel empleado que se recluta y se incorpora como nuevo recurso humano, es decir, el proceso de inducción. También va a tener que ver con el impulso de un mayor desempeño de la organización al inculcar y promover la iniciativa de los empleados, y vamos a comparar en esta placa las culturas fuertes frente a las débiles. En las fuertes, si tenemos valores ampliamente compartidos; en las débiles, por el contrario, esos valores serán limitados a unas cuantas personas, por lo general a la alta administración. Si tomamos en cuenta la segunda, que tiene que ver con aquella cultura fuerte en la cual se comunican mensajes coherentes sobre lo que es importante; en la débil habrá mensajes contradictorios. En la fuerte, la mayoría de los empleados podrá contar historias sobre la historia o héroes de la empresa; en las débiles sabrán poco de eso. En las fuertes, los empleados se identifican totalmente con la cultura, mientras que en las débiles, todo lo contrario. Y en la última de las comparaciones, va a existir en la fuerte una fuerte conexión entre valores compartidos y comportamiento, mientras que en las débiles, por el contrario, no va a condecirse los valores con sus acciones pertinentes. Entonces ahí tenemos una comparativa de culturas fuertes y débiles. Algunas decisiones que tienen que ver con el ejemplo de, ahora vamos a relacionar la cultura en cuanto a decisiones gerenciales con las funciones con las funciones administrativas. Es decir, en la etapa de planeación podremos tener una cultura del grado de riesgo que debe considerarse en los planes. Una mayor toma de riesgos podrá ser considerada en la etapa de planificación, y por ende, como ya vimos, es una de las 7 características o dimensiones de la cultura. Respecto de la organización, de la segunda función administrativa, cuánta autonomía debe darse a cada puesto de los empleados podrá ser otra de las variables que puedan ser consideradas en cuanto a la cultura, y en particular en la función administrativa o organización. Si seguimos con las otras dos, dirección y control, ¿qué ejemplo me pueden dar ustedes? Ustedes como futuros gerentes de una empresa, ¿qué decisión gerencial tomarían respecto a la cultura en la etapa de dirección y en la etapa de control? Y medio como que en la etapa de dirección, todo lo que vamos a hacer como gerentes creo que
va a tener un peso muy grande por sobre todo la Ujú. organización. Y bueno, en la Y vos etapa, como gerente, ¿qué decisión, por ejemplo, tomarías para con los empleados respecto a tratar las de que definiciones los de la... empleados se sientan parte. Ujú, Ver, obviamente depende de cada empresa. Yo puntualmente estuve en una empresa hace poco que lo que me hubiera parecido que faltaba y lo que por ahí yo hubiese hecho era por ahí está bien que estamos en un tiempo de pandemia y demás, pero por ahí un desayuno, algo, llevarles facturas, algo para que se sientan que les agradecemos, que son importantes y que gracias a ello podemos ir trabajando. Creo que valorar el trabajo no solo económicamente es algo que le falta mucho a las empresas y bueno, yo todo lo radico a mi experiencia allá porque fue un 10 en todo lo que era recursos humanos y allá se hacía mucho. Cada tanto se le daba un día al empleado, se preguntaba qué querían comer y mm. desde la comida lo digo, pero puede ser, también había actividades, también había un día que los dejaban a todos esquiar y le daban equipo de esquí. eh, Como que yo creo que se le puede ayudar al empleado a que pase un mejor día. Eso sería lo que Claro, yo eso, haría. claro, hace el liderazgo del gerente, en consecuencia, bueno, acá tenemos un par de ejemplos, ¿no? Grado hasta en la etapa, muy bien, Juan, el ejemplo que propone la placa es en cuanto a la dirección, grado hasta el que los gerentes se ocupan de aumentar la satisfacción laboral de los empleados, y es justamente lo que dijiste vos, ¿eh? Eh, Así que bienvenido sea tu ejemplo y tu participación para bajar a tierra estas dimensiones de la cultura, relacionándolas con las funciones administrativas. Y en cuanto al control, podría ser un ejemplo definir si hay que establecer controles externos o permitir que los empleados controlen sus propias acciones. Ahí, Juan, en Estados Unidos, ¿cómo se realizaba el control en esa empresa que El vos... control, controles externos o permitidos empleados controlan sus propias acciones. Y mirá, lo que sí había con respecto al control era cada tanto los supervisores ponen un área que se llama housekeeping, que es todo lo que es limpieza. Los supervisores iban aleatoriamente a los cuartos y se los puntuaba del 1 al 10 y los que obtenían 10 se les daba un reconocimiento, se les daba como un diploma cuando creo que llegabas a 3 10 y a los que estaban mal podías tener solo 2 cuartos mal en la temporada, si no, no te contrataban a la otra. Y así era medio en todo, por ejemplo, en Ah, el rental de esquí, eh, si vos fijabas mal o ingresabas mal un valor a la computadora, que eso resultaba en que una fijación esté más suelta, no te contrataban a la otra temporada, porque era un riesgo que habías puesto sobre la persona. Así se ejercía. qué linda experiencia la que está volcando Juan a la clase del día de hoy. Así que muy buena ejemplificación de todas estas decisiones gerenciales que se ven afectados por la cultura en cada una de las funciones administrativas. Bueno, muy amable, Juan. No, nada. Vamos a ver ahora cómo crear y sostener la cultura de una empresa. ¿Cómo comienza una cultura organizacional? Bueno, a través de los fundadores, que tradicionalmente tienen un mayor impacto en la cultura inicial de la empresa, dado que tiene una visión de cómo debe ser la empresa, no están restringidos por costumbres o ideologías anteriores, y el tamaño pequeño también suele caracterizar a estas nuevas organizaciones y va a facilitar más esa imposición de la visión que tengan los fundadores de la empresa sobre los iniciales miembros de la organización. Entonces, ahí tenemos un gráfico, una infografía que comienza con el primer eslabón, que es la filosofía de los fundadores de la empresa, luego sigue con los criterios de selección para abrirse en dos campos, alta administración y socialización. Y eso va a determinar, en consecuencia, ¿eh? el,
los rumbos que tome la cultura organizacional. Y entonces vamos a seguir analizando ahora este segundo eslabón del gráfico que mostramos al final de la placa. Los criterios de selección van a ser la decisión que tome de quién será contratado, estará influida por parte del seleccionador de manera significativa por el juicio que se formule en base a una cierta cantidad de criterios que se adopten y a qué tanto se van a integrar los candidatos a la organización. Eso depende de cada gerente, de cada empresa, de cada área de recursos humanos, ¿no? De qué objetivos y prioridades tomen como criterios de selección. Vos, Juan, en Estados Unidos, si te nombran gerente, ¿qué criterios de selección tomarías para seleccionar o reclutar recursos humanos? ¿Cómo era lo de criterio de selección, profe? Que justo estaba Sí, viendo o lo... sea, como futuro gerente en una empresa, no sé si está en la de Estados Unidos o en una que vos ocupes el cargo de gerente, ¿qué criterios tendrías para seleccionar el candidato ideal para tu empresa? Aprovecho tu elocuencia y tu alto grado de aporte y de experiencia que has tenido laboralmente para que sigas aportando jugosas experiencias en este caso con mi pregunta. No sé si se te ocurre. Mira, justo cuando yo fui la segunda temporada se había cambiado el gerente general de la empresa. ¿Te puedo decir qué diferencias tenía Sí, entre lo que era el primero? El primer gerente, lo que habían buscado, como el hotel era nuevo, era una persona que era muy conocida en el área, tenía grandes amistades obviamente con mucha plata, y que se basó más que nada en el marketing de la empresa y en las ventas y posicionarse en el mercado. Ya el segundo gerente, que lo contratan después de que pierden la estrella y los hacen bajar de categoría, era una persona mucho más cerrada, era francés y lo eligen también por su amplio idioma, creo que hablaba 4 o 5 idiomas, y era una persona que se dedicaba a los resultados, era un resultadista total. Las formas de trabajar totalmente. Fue todo a los resultados, al control. Se le dieron un par de beneficios más a los empleados, pero también se le exigió muchísimo más. Por ejemplo, las cartas de los restaurantes cambiaron completamente. Un flaco fue a los resultados totalmente. bueno, ahí tenemos, gracias Juan nuevamente, muy, muy excelente ejemplo de que ha dado Juan de su trabajo en Estados Unidos y una vez más, con la experiencia de Juan podemos tomar un ejemplo concreto de cómo mantener vivo una cultura, en este caso con esos criterios de selección que la empresa en la cual él ha trabajado en Estados Unidos tomó para seleccionar un determinado gerente. Bueno, entonces, como vemos en la placa y como Juan ha mencionado, esos criterios de selección serán los que defina quien tenga el rol de seleccionador y tendrá que ser ese posible candidato quien reúna esa serie de criterios que defina el reclutador y tendrá íntima relación con, bueno, los objetivos que se plantee la empresa y son los que van a tomar relevancia a la hora de seleccionar el posible candidato. Entonces seguimos adelante con las siguientes dos etapas que tienen que ver con la alta administración, en este caso el discurso de los gerentes y su comportamiento van a establecer las normas que viajen hacia abajo de la organización a través de toda la
etapa de dirección que tiene que ver con el liderazgo, la comunicación. Entonces esa cultura que se vaya moldeando y definiendo va a estar trasladada a todos los miembros de la organización a través del gerente, del discurso que tenga el gerente, de cómo se comunique y de su comportamiento a través de su accionar y del liderazgo que represente en el marco del sistema empresa para poder entonces filtrar hacia abajo toda la cultura que la empresa pretenda compartir y fijar como cultura organizacional. Luego tenemos la etapa de socialización, esto es donde los empleados cuando ingresan a la empresa obviamente no están familiarizados con la cultura, entonces pueden llegar a perturbar esas creencias y costumbres que ya están establecidas. Por lo tanto, se dice que es necesario que se adapten a esa cultura a través de un proceso de socialización que va a constar de 3 etapas. Vamos a ver cuáles son esas 3 etapas que tienen que ver con el prearribo, encuentro y metamorfosis. La etapa de prearribo reconoce explícitamente que cada individuo llega con un conjunto de valores, actitudes y expectativas que no coinciden con las que potencialmente tenga la empresa. Entonces, esta etapa tiende a tratar de unir esas 2 diferencias o ese gap entre el candidato y la organización. La etapa de encuentro, en esta etapa el nuevo empleado ve realmente cómo es la organización y enfrenta la posibilidad de que sus expectativas y la realidad pudieran diferir. Y en la etapa de metamorfosis, bueno, como su nombre lo indica, el nuevo empleado ajusta su comportamiento a los valores y normas del grupo. Juan, ahí en Estados Unidos, sigo con Juan para aprovechar su experiencia en Estados Unidos. ¿Hubo alguna etapa de socialización en tu primera experiencia laboral? Sí, justamente, no me quería acordar el nombre, no me acuerdo cómo se llama. No, si me sale te lo digo. Son 2 días en donde te meten con todos los que van a empezar en ese invierno y se hace también en verano, que hay más o menos 60 personas por turno, donde te hablan de los valores de la empresa, te hablan todos los gerentes de más o menos qué esperan de vos. Hay una persona que solo está empleada para ese día, para nada, ponerte en puesta a punto. Te dicen cómo esperan que trabajes y vuelvo a la comida. Te dan una comida de primer nivel que no la pagás con un sueldo de los que te dan ni loco. Te hacen comer salmón, todo re bien. Y la verdad que salís de esos 2 días de socialización y tenés la camiseta más puesta. Te hacen un recorrido del hotel y todo. La verdad que terminás amando el hotel. Después lo empezás a odiar, pero esos 2 días lo amás. Muy bien, Juan, muy bien. Seguimos aprovechando su valiosa experiencia y que la vuelque a la clase del día de hoy, que es muy, muy valiosa para poner en práctica y ejemplificar esta etapa de socialización que tiene que ver con la fijación de la cultura organizacional. Pero gracias, Juan, nuevamente. Entonces, decimos que la socialización consta de estas 3 etapas y finalmente vamos a establecer cómo se aprende la cultura en la organización y concretamente los empleados que formen parte de ella. Entonces, a través de historias, por ejemplo, relatos que circulan en las empresas y suelen contener una narración de esos acontecimientos acerca de la empresa que fijaron un antes y un después. Estas historias van a anclar el presente en el pasado y van a proporcionar quizás explicaciones y legitimar algunas prácticas actuales.
¿Algún ejemplo que me pueda dar en alguna empresa? Bueno, en este caso podrá ser, ejemplo, relatos que explican la herencia de la compañía, cómo fue heredándose la compañía de los fundadores iniciales hacia las generaciones posteriores. Cuando hablamos de rituales, son secuencias repetitivas de actividades que expresan y refuerzan los valores claves de la empresa, indican qué metas tienen mayor importancia y qué gente es importante y quién no lo es. Son secuencias repetitivas de actividades que expresan y refuerzan los valores de la empresa. ¿Algún ejemplo de alguna organización que pueda llegar a tener algún ritual? Además de este que propone la cátedra, por ejemplo, la ceremonia anual de premiación para los representantes de ventas que hayan tenido los mejores resultados. En McDonald's ponen el empleado del mes. También, ahí está, un ritual muy buen ejemplo, Érico. Es muy habitual que en McDonald's no aparezca el empleado del mes, inclusive con su fotografía, no solamente a nivel interno, sino que el cliente también sabe quién fue o el empleado del día, del mes, no sé. Así, yo lo he visto y me imagino que ustedes también, así que es un clásico ejemplo para el tema rituales. En cuanto a los símbolos materiales, estos símbolos materiales comunican a los empleados quién es importante, el grado de igualitarismo deseado por la gerencia de alto nivel y la clase de comportamiento que es apropiado, activos físicos que distinguen a la organización. ¿Algún ejemplo? Usando también el ejemplo de McDonald's, tienen distintos uniformes. Claro, ahí está. Cómo visten los empleados es un ejemplo claro de símbolos materiales. Otra podría ser la distribución de oficinas, es decir, si una empresa se caracteriza por dividir las oficinas a través de vidrios transparentes, esto hará que quizás tenga un tipo de simbología material, es decir, que se visualice lo que el otro está haciendo. Entonces la distribución de oficinas a través de vidrios transparentes permitirá la transparencia de las acciones o del desarrollo de las distintas actividades que tenga una empresa. Entonces hablará concretamente de cómo es la cultura de una determinada empresa a través de estos símbolos materiales. En cuanto a los lenguajes, muchas organizaciones y unidades dentro de las mismas usarán un lenguaje quizá propio para identificar a los miembros de una cultura o subcultura. Esto tiene que ver con acrónimos, jerga de términos, frases, significados que son específicos para una organización. ¿Quién me puede dar un ejemplo de esto? No sé a qué se refiere, pero ¿qué sería una frase que, no sé, que vos la Y, escuchás y sabés que es la empresa que están hablando o algo así? y acá ponemos el ejemplo de la cátedra, utilizar la palabra verde para recordar a los empleados la necesidad de preservar el uso racional del agua en lavaderos de autos. ¿Se acuerdan lo que vimos en las primeras clases, administración verde? Bueno, quizá la palabra verde se refuerce en el lenguaje de una determinada empresa para asociar la importancia del medio ambiente y del cuidado del mismo en el desarrollo de todas las actividades. ¿Algún otro ejemplo? No sé, en alguna empresa que haya algún lenguaje propio
para identificar alguna característica de la cultura? De la cultura en particular, profe, la verdad que nunca he escuchado. Sí de cosas puntuales, creo que en todas las empresas para trabajo, como decís, verde, hay. eh, hay acrónimos bueno, que te dicen cosas. D&D, Do Not Disturb, cuando no tenés que entrar a un cuarto y esas Ah, cosas. muy bien, muy bien. Bueno, ahí tenemos otro quizá ejemplo de esa cultura de la prohibición, ¿no? En el llegado el caso de Juan, de, Sí, sí, de- era de- que de- no podías entrar. por supuesto, ¿eh? Ahí Juan dio otro ejemplo de su valiosa experiencia de Estados Unidos. Bueno, muy bien. A mí, Temas, perdón, por ahí no tiene mucho que ver, no sé, pero a mí se me ocurre cuando habla de frases, por ejemplo, Toyota, que dice que el entrenamiento lleva a la perfección. Yo creo que es una frase que habla mucho también de la cultura de la empresa. claro. Sí, ahí tenemos otro ejemplo que característico de esta última forma de aprender la cultura. Repetímela, por favor. El entrenamiento lleva a la perfección. Bueno, ahí está. Un lenguaje que es una jerga, no sé, una frase hecha un- que que ata al empleado a entrenarse para ser perfecto, ¿o no? Claro, para mejorarse continuamente sería. Por supuesto. Ahí tenemos otro ejemplo que dio Érico de Toyota. ¿Cierto, Érico? Claro, de Toyota sí. Muy bien. Muy bueno tu aporte para ejemplificar esta última característica de cómo aprender la cultura de los empleados en una empresa. Gracias, Érico. Bueno, seguimos adelante con los temas actuales que hacen a la cultura organizacional. Para crear una cultura ética, vamos a tener que trabajar estas dimensiones de la cultura. Gran tolerancia ante los riesgos, agresividad baja o moderada, y va a tener que estar enfocada tanto en medios como en resultados. Si queremos trabajar o crear una cultura de innovación, tenemos que relacionarla con desafíos y participación, libertad en actividades laborales, confianza. ¿eh? Deberemos asignar un tiempo para ideas innovadoras, que el ambiente de trabajo sea alegre y que tenga buen sentido del humor, tendiente a debates y a toma de riesgos. Como decimos, para crear una cultura ética, que sea un ejemplo visible, por ejemplo, transmitir las expectativas sobre cuestiones éticas, proporcionar capacitación sobre ética, reconocer visiblemente los actos éticos y castigue los no éticos, y proporcionar mecanismos de protección de tal manera que los empleados puedan expresar dilemas sobre ética y denunciar sin miedo los comportamientos poco éticos. Estas cuestiones tendrán que ver con cómo crear una cultura ética innovadora, que estarán íntimamente relacionadas con las 7 dimensiones de la cultura organizacional. La creación de una cultura innovadora también va a estar relacionada con la aceptación de la ambigüedad, es decir, demasiado énfasis en la objetividad y la especificidad limitará la creatividad. También tendremos que ser tolerantes a lo poco práctico. Vamos a relajar los controles externos. Vamos a tener una alta tolerancia a los riesgos, al conflicto, para poder fomentar la diversidad de opiniones. También va a estar enfocada en los fines más que en los medios, aquella cultura que sea innovadora. Centrarse en los fines sugiere que podría haber varias respuestas correctas a un problema dado. Y también va a ser aquella que esté enfocada a los sistemas abiertos, donde los, los, los gerentes tendrán que vigilar de cerca el ambiente y responder rápidamente a los cambios. Bueno, estos son algunos de los temas actuales de la cultura organizacional. Como así también, me imagino que Juan en Estados Unidos también
La creación de una cultura sensible al cliente es otra de las características claves. Contratación de un tipo adecuado de empleados que tenga un fuerte interés de servicio al cliente, tener pocas reglas, procedimientos y regulaciones rígidas, o sea, ser flexibles y tener adaptabilidad a la cultura del proceso de inducción que tenga cada empresa, otorgar amplias facultades de decisión a los empleados para realizar sus labores, tener buenas habilidades para escuchar los mensajes de los clientes y todo esto que hace a la cultura sensible al cliente también tiene que ver con proporcionar claridad de roles a los empleados para poder reducir la ambigüedad y el conflicto y aumentar la satisfacción laboral, como tener empleados conscientes y solidarios dispuestos a tomar la iniciativa. ¿Alguna duda con lo que hemos visto de cultura? No. Bien. Seguimos adelante con la presentación de fortalezas y debilidades, que ya ustedes saben cómo definirlas, para poder desembocar en la matriz de evaluación de factores internos. Sabemos que el análisis ambiental tiene que ver con determinación de fortalezas y debilidades. ¿Y por qué se hace? Básicamente para evaluar los recursos, capacidades y organización de la organización, que en cuanto a la fortaleza van a generar valor para el cliente y fortalecer la posición competitiva de la empresa, esto hace la ventaja competitiva, y las debilidades pueden descolocarla frente a la competencia. Entonces, cuando hablamos de fortaleza, son todo ese conjunto de actividades y atributos internos de una empresa que contribuyen y apoyan al logro de los objetivos. Por el contrario, las debilidades van a atentar contra ese logro de objetivos y posterior éxito de la empresa. En esos atributos, cuando me comparo con otras empresas del sector, estoy por debajo del promedio de las mismas si tengo muchas debilidades, obviamente. Vamos a ver cómo construir la matriz de evaluación de factores internos, que tiene mucho que ver con la mecánica de construcción de matriz de evaluación de factores externos, pero en este caso con una sola salvedad. Vamos a verla a continuación. Es una forma resumida de realizar una auditoría interna de la empresa anterior. Resume las fortalezas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio. Esta matriz tiene como objetivo resumir las fortalezas y debilidades principales en las áreas funcionales de la empresa y va a permitir identificar y evaluar sus relaciones. Bien, un valor ponderado muy por debajo del promedio de 2,5 indicará una empresa débil internamente, y si un factor es una fortaleza y una debilidad a la vez, deberá ser incluida 2 veces en la matriz, como indica la bibliografía de Fred David, que es la que tomamos como referencia para su elaboración. Entonces, esto no lo voy a volver a leer porque es muy similar a lo que ya vimos para matriz de evaluación de factores externos. Lo que sí voy a indicar es que en la clasificación, para que tengan en cuenta, las fortalezas se van a calificar entre 3 y 4, con un puntaje de 3 o 4, y en el caso de las debilidades con el 1 o el 2. Mientras que la diferencia en la evaluación de factores externos era que iba de 1 a 4, tanto en oportunidades como amenazas. Bien, con esa única salvedad, la forma de construir la matriz es la misma, y la clasificación se basa en la empresa y el valor se basa en la industria. Entonces, vamos a ver un ejemplo donde tenemos una empresa dedicada a la venta de biotecnología de alto rendimiento para el sector agrícola. Se encuentra realizando una auditoría interna a efectos de plasmar el análisis ambiental en el marco del proceso de administración estratégica que se encuentra llevando adelante.
Se sabe a través de un relevamiento que se ha realizado en la empresa en forma general que, entonces acá tenemos todos los factores que nosotros después tendremos que ubicarlos convenientemente, ya sea como fortaleza o como debilidad. Y ahí tenemos los guarismos que arroja cada una de estas fortalezas y debilidades para poder ubicarlo convenientemente en mi matriz. Entonces, consigna es elaborar una matriz de evaluación de factores internas y emitir sus conclusiones. Bueno, acá tenemos la resolución de la matriz. Obviamente, los factores que están ubicados del 1 al 5 son fortalezas y los restantes están individualizados como debilidades. El peso ponderado, como siempre, depende de quién esté analizando la matriz, salvo que se dé como dato. Y la calificación, como dijimos, entre 3 y 4 en el caso de las fortalezas y entre 1 y 2 en el caso de las debilidades. Multiplicamos la columna 2 y la columna 3 y obtenemos un valor final ponderado de 2,8 luego de la suma total de los factores. Entonces, los valores ponderados, como dijimos, muy por debajo de 2,5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno y los valores muy por arriba indican una posición muy fuerte. Es decir, en otras palabras, que se capitalizan mejor las fortalezas internas y se neutralizan mejor las debilidades. Entonces, en este caso estamos ahí, entre un valor promedio apenas superior. ¿Alguna duda con esto, con esta herramienta de matriz de evaluación de factores internos? No. Bien, seguimos adelante con el último tema que hace al análisis ambiental interno, que tiene que ver con la cadena de valor. La cadena de valor que vamos a tomar nosotros en base a la bibliografía de Reestructurando Empresas, capítulo 5 y anexos, que está indicado que estará indicado en el trabajo práctico cuando comiencen a desarrollarlo, tiene que ver con ese conjunto. Ahora vamos a dejar de lado el concepto de modelo de análisis sistémico, donde analizamos la empresa como un todo, y vamos a analizar ahora ese conjunto de actividades discretas que desempeña internamente en la empresa y sus posteriores interacciones. O sea, ahora vamos a tratar de analizar en forma particularizada cada una de esas actividades internas de la organización para identificar y analizar en forma estratégica cada una de ellas y poder establecer las ventajas competitivas. Ese es el concepto básico de la cadena de valor de Porter. Es decir, es el conjunto de actividades discretas que van a desempeñar, que desempeñan internamente el accionar de la empresa para poder entonces diseñar, producir, llevar adelante el producto al mercado, entregarlo y apoyar su servicio de postventa, por ejemplo. Y cómo se interaccionan todas esas áreas entre sí a través de estos eslabones horizontales. ¿Y para qué sirve? Va a permitir básicamente identificar las ventajas competitivas, es decir, saber en qué soy fuerte frente a la competencia. Entonces, la ventaja competitiva, según Michael Porter, no puede ser comprendida viendo a una empresa como un todo. Por eso ahora vamos a analizar cada eslabón de las actividades que realiza la empresa en forma discreta, porque cada una de esas actividades va a poder contribuir a la posición del costo relativo y crear base para la diferenciación. Por eso, una forma sistemática de examinar esas actividades que la empresa desarrolla y cómo se interactúan entre sí es a través de la cadena de valor. Con esta herramienta vamos a desagregar a la empresa en todas sus actividades estratégicas relevantes para poder
comprender su comportamiento en cuanto a costos y en cuanto a diferenciación que tenga esta empresa bajo estudio frente a su competencia. Entonces, al final destacamos que esa empresa podrá obtener una ventaja competitiva si una determinada actividad la desempeña en forma más económica con respecto a su competencia, por ejemplo. Ahí me podré llegar a diferenciar respecto a una empresa que compita dentro del mismo sector, pero con costos más altos. Entonces, cuando hablamos de cadena de valor, nos centramos ahora en la última palabra, valor. ¿Qué es el valor? En términos competitivos, vamos a definir el valor como la cantidad que ese potencial comprador está dispuesto a pagar por lo que una empresa le proporciona. Es un reflejo del alcance del producto en cuanto al precio y a las unidades que se puede ofrecer. Entonces, vamos a decir también que una empresa va a ser lucrativa si ese valor que impone va a ser a los costos implicados en crear el producto. Es decir, el valor va a ser igual al margen más el costo. Esto es, si una empresa crea un producto con un determinado valor, obviamente lo va a tener que crear con un determinado margen y esta suma total no va a tener que superar el precio que el cliente está dispuesto a pagar. La idea de toda empresa va a ser maximizar el margen. Ese será el objetivo. Entonces, en términos competitivos, el valor, como dijimos, es la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar y esa cantidad que está dispuesto a pagar les va a proporcionar a la empresa el margen de ganancias. Esto es, la idea y el objetivo de toda organización que persiga un fin de lucro va a ser entonces maximizar este margen de utilidad. Nosotros vamos a hablar de cadena de valor de Porter, dividiéndola en dos grupos, como actividades de apoyo y actividades primarias. Las actividades primarias están implicadas en la creación física del producto, de transferencia al cliente y de servicio de postventa, como podemos ver aquí abajo. Logística de entrada, operaciones, es decir, el área de producción, logística de salida, mercadotecnia y venta y servicio de postventa. Y las actividades de apoyo, en el marco de esta cadena de valor, van a sustentar a estas actividades primarias y se apoyan entre sí. Es decir, la estructura que tenga la empresa, la administración de los recursos humanos, el desarrollo tecnológico y el abastecimiento. Entonces, vamos a definir lo que ya acabamos de introducir en la placa anterior. Las actividades primarias son todas aquellas que crean físicamente el producto y a través de la logística de salida tratan de hacerlo llegar al comprador, como así también tiene que ver con el marketing y el servicio de postventa. Las actividades de apoyo van a, como su nombre lo indica, sustentan a las actividades primarias y van a reflejar el hecho de que todas estas actividades de abastecimiento, compras, tecnología y gestión de recursos humanos pueden asociarse con actividades primarias específicas para poder entonces completar la cadena. Vamos a ver un ejemplo luego de ver esta en particular, esta placa, donde podemos subdividir la cadena de valor genérica posicionándonos, por ejemplo, en marketing y finanzas a través de esta subdivisión en administración de marketing, publicidad, de fuerza de ventas, de literatura técnica y promoción. Entonces, cada una de estas actividades primarias podrá estar subdividida a su vez en otras subáreas. Vamos a ver este ejemplo de cadena de valor para una fabricante de copiadoras, por ejemplo, Xerox, o toda otra marca que a ustedes se les ocurra. Vamos a ver este ejemplo
aplicado a un fabricante de copiador. Las actividades primarias, la logística de entrada, tendrá que ver con el manejo interno de materiales, inspección interna y recoger y entregar partes. Las operaciones, o sea, el área de producción, con la fabricación de componentes, ensamble, ajuste final y pruebas de mantenimiento, como operación de instalaciones. En cuanto a logística de salida, procedimientos de pedidos, embarque, podrá ser algunos de las áreas o de las acciones o de las tareas que tengan que ver con esta actividad paria. Marketing y ventas, con publicidad, promoción y fuerza de ventas, y el servicio de postventa, con el servicio de reparación y sistema de repuestos. Esto en cuanto a las actividades primarias. En cuanto a las actividades de apoyo, que tienen que ver con la infraestructura de la empresa, es decir, con la estructura, el organigrama, administración de recursos humanos, podrá estar obviamente íntimamente relacionada con lo que vimos con los criterios de selección en la cultura organizacional, con búsqueda de ciertos recursos humanos que potencialmente puedan calificar adecuadamente para la organización. El desarrollo tecnológico lo ejemplificamos como diseño de sistemas automatizados. Lo puede estar subdividido de esta manera, a través de los diseños de componentes, diseños de máquinas, de líneas de ensamble, administración de la energía, procedimientos de prueba, como así también en desarrollo del sistema de información, investigación de mercado, ayuda de ventas y manuales y procedimientos del servicio que están relacionados, como ven, íntimamente con las actividades primarias que se muestran más abajo. Y en cuanto al abastecimiento, si referimos a operaciones con materiales, energía, componentes eléctricos, provisiones, si nos referimos a logística de salida con servicios informáticos o de transporte, y si es de mercadotecnia y ventas, con agencia de medios, provisiones y viajes y dietas. Como ven, entonces, aquí tenemos un ejemplo concreto de cadena de valor para un fabricante de copiadoras. Luego vamos a adentrarnos un poco más en el análisis de la cadena de valor. Ya dejamos ahora la cadena de valor genérica y profundizamos el análisis en dos tipos de cadena, hard y soft. Si queremos que las ventajas competitivas funcionen lo mejor posible en contextos de alta turbulencia, vamos a tener que tener claro estos conceptos. Entonces, la idea es tratar de buscar que estas ventajas competitivas funcionen lo mejor posible, como por ejemplo en Argentina. Entonces surgen estos conceptos de hard y soft. El hard, la cadena de valor hard va a ser, por ejemplo, un empresario que puede invertir en aspectos hard, es decir, todo lo que tiene que ver con bienes de capital, de uso, muebles, equipos, nuevas plantas, etc. Ahora, en cuanto a la cadena de valor soft, también ese potencial empresario que quiere invertir tendrá que tener en cuenta todo ese conjunto de inversiones que hacen a lo que vimos hoy, a cuestiones internas intangibles, la cultura, mejoramiento de la excelencia, potenciación en la capacidad de emprendimiento, etcétera. Vamos a ver entonces que las ventajas competitivas estáticas tienen que ver con la cadena de valor hard y las dinámicas con las cadenas de valor soft. Las ventajas competitivas estáticas están relacionadas con las cadenas de valor hard y sirven durante un tiempo determinado, ya que se tornan obsoletas con el paso del tiempo y pueden desencadenar desventajas competitivas. No así las ventajas dinámicas, que tienen que ver con la cadena de valor soft, que vamos a ver ahora cómo se conforma cada una de ellas. La cadena de valor hard, las actividades de apoyo, en este caso, también tienen que ver con la infraestructura de la empresa. Ahora vemos al aspecto personal del área de recursos humanos, a la tecnología y a las compras. Esto se mantiene como actividades primarias que tienen que ver como logística de entrada, operaciones, logística de salida,
facturación y servicios de postventa. Y en cuanto a la cadena de valor soft, tiene que ver, como vimos, con las ventajas competitivas dinámicas, que no son no son obsoletas con el paso del tiempo, dado que, como podemos ver, la visión va a permanecer de la empresa a lo largo del tiempo, como así también la cultura y la estructura, los conocimientos, el timing y la negociación. Todo esto que va a estar también apoyando a este conjunto de actividades primarias que podrán ser a las operaciones financieras, a las opciones de operación, de distribución, de mercadotecnia y ventas y de atención al cliente. En la práctica y en la bibliografía hay algunos ejemplos para que ustedes tengan de estas cadenas de valor hard y soft, y de la cual van a tener que tomar referencia para poder responder los ejercicios de actividades prácticas y también, obviamente, los ejercicios que se presenten en el parcial. ¿Alguna duda o pregunta de todo lo que vimos hoy de análisis interno? No, a mí no me quedó ninguna duda, profe. Bueno. ¿Alguna duda o pregunta, no solo de la clase del día de hoy, sino de las clases anteriores, tanto de teoría y de práctica, que tengan en el tintero? Que les haya quedado o que tengan o que hayan estudiado para resolver algún ejercicio y alguna pregunta que haya quedado con dudas. Si bien tenemos las vías de comunicación del foro, no quiero dejar de aprovechar esta ocasión de estar conectados online para responderla en el momento. Bueno, veo que nadie tiene dudas. No, por ahora no. Perfecto. Bueno, entonces nos estaríamos viendo la clase que viene para continuar con el módulo 2. La clase que viene, perdón, es el Día del Estudiante, no va a haber actividades. Dentro de 14 días, el 28 de septiembre, estaríamos continuando con el módulo 2 y comenzando con el trabajo práctico número 3. Vamos a ver objetivos de largo plazo y generar, evaluar y seleccionar estrategias para completar todo lo que hace al módulo 2 el 28 de septiembre próximo. Luego el 5 de octubre tenemos la clase de consulta y luego vendrá el examen parcial 1. Entonces, si no tienen más dudas o preguntas, por mi parte nada más, les agradezco su participación y nos estaríamos viendo, Dios mediante, dentro de 14 días. Buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, bárbaro, Buenísimo, chicos. profe. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Hasta luego. Bueno, Chao, chicos. Hasta luego. Nos vemos.